Dice, como ya hemos estudiado otras bestias en Daniel y Apocalipsis y nos dimos cuenta que estas bestias representan imperios, pues esta bestia que se levanta de la tierra también debe representar un imperio. Pero ¿qué representan los dos cuernos que tiene esta bestia o que tiene esta nación? Ahora, generalmente como adventistas hemos dicho que los dos cuernos representan dos principios. Y cuando decimos eso, la gente que estudia las profecías dice, pero entonces ustedes los adventistas son muy inconsistentes. Porque ustedes dicen que los cuernos en la cabeza del carnero representan reinos. Y ustedes dicen que los 10 cuernos en la cabeza del dragón representan reinos. Entonces, ¿por qué dicen que aquí los dos cuernos representan dos principios? Y los que dicen esto tienen razón. ¿Qué representan los dos cuernos como de cordero? Nuevamente quiero leerles una cita del mismo comentarista bíblico, Adam Clarke, quien dice lo siguiente en cuanto a los dos cuernos que tenía esta bestia única. Dice lo siguiente: así como la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, representan los muchos reinos que se aliaron para apoyar a la iglesia latina, de la misma manera, los dos cuernos que tiene esta bestia que se levanta de la tierra deben representar dos reinos. Pues si los cuernos de una bestia representan reinos en una parte del Apocalipsis, este símbolo también debe representar reinos cuando se usa en forma similar en otras partes del mismo libro. ¿Qué está diciendo? Que si cuernos representan reinos en una parte, si están en la cabeza de una bestia en otra parte, también representan ¿qué cosa? Reinos. Ahora, el mejor lugar en la Biblia, porque nosotros no nos guiamos por los comentaristas bíblicos, son valiosos, les leí la cita de un comentarista que no es adventista, pero nosotros tenemos que corroborar lo que él dice con la Sagrada Escritura. Y el mejor lugar para demostrar que los dos cuernos representan dos reinos en una sola nación, porque es una sola bestia, pero esa sola bestia tiene dos cuernos. Es decir, es una nación compuesta de ¿cuántos reinos? Compuesta de dos reinos. Vamos a Daniel el capítulo 8 para que vean un paralelo bíblico que demuestra que los dos cuernos representan dos reinos en una misma nación. Dice en Daniel 8 y el versículo 3 lo siguiente. Dice Daniel: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía, ¿cuántos animales había? ¿Cuántos animales son aquí? Uno, un carnero. Pero dice que tenía ¿qué? Dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así que tenemos un carnero, una sola bestia que tiene dos cuernos como de carnero. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representaba el carnero y qué representaban los dos cuernos? Noten lo que dice el versículo 20. Daniel mismo explica lo que quiere decir. Dice en el versículo 20: en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de
Media y de Persia. Pregunta, ¿los medos eran un reino? Sí. ¿Los persas eran un reino? Sí. Pero los dos reinos se unieron en una sola nación. Es decir, que en Apocalipsis 13 y el versículo 11, esta bestia, que es una sola, representa una nación, pero los dos cuernos deben representar el hecho de que en esta nación existen, ¿qué cosa? Dos reinos. Una nación compuesta de dos reinos. Ahora, resulta obvio que en Apocalipsis, el capítulo 13, del versículo 11 en adelante, hay una controversia entre un lado de esta bestia y el otro lado de esta bestia. Porque dice que tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Ahora escuchen lo que voy a decir. No es que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero y se quiebran los cuernos de cordero y entonces empieza a hablar como un dragón. No. Dice que mientras todavía tiene los dos cuernos, al mismo tiempo que posee los dos cuernos, habla como un dragón. Ahora escuchen bien, en Apocalipsis hay una guerra mortal entre Cristo y Satanás. Están en polos opuestos. No puede haber alianza entre el uno y el otro. Pero aquí nos habla de una nación compuesta de dos reinos, que por un lado tiene dos cuernos como de cordero, que representan dos reinos en una sola nación, pero que habla al mismo tiempo que tiene los cuernos como dragón. E inmediatamente decimos, pero ¿cómo es que una misma bestia puede, mientras tiene los cuernos como de cordero, hablar al mismo tiempo como un dragón? ¿Cómo es posible? Permítame leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 495 y 496. Escuchen lo que dice Elena White, inspirada por el Espíritu Santo. Los cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser, esos son los dos cuernos como de cordero, entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. ¿Qué dice ella? Que los dos cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que esta nación profesa ser y lo que en la realidad practica. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. En el libro de Apocalipsis se usa la palabra cordero 29 veces. En 28 de las 29 ocasiones, la palabra cordero
se refiere indiscutiblemente a Jesús. Y yo creo también que los dos cuernos como de cordero que están en la cabeza de esta bestia representan dos reinos que reconoció Jesús. Porque es el lado positivo de esta bestia. Dice, tenía dos cuernos como de cordero. Ese es el lado positivo porque son dos reinos que Cristo, el Cordero de Dios, reconoció. Pero por el otro lado, aunque tiene los dos reinos que Cristo reconoció en esta nación, en realidad habla al mismo tiempo como un dragón. Es decir, tenemos que buscar los dos reinos que reconoció Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Vamos otra vez a Mateo 22, lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo de nuevo. Mateo 22, versículo 15 al 21. Mateo 22 y el versículo 15 al 21. Vamos a hacer un corto repaso ahora, porque como los dos reinos, o los dos cuernos son como de cordero, y el cordero representa a Cristo, y este es el lado positivo de esta bestia, deben ser los dos reinos que reconoció Jesús. Dice en Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Dos. Yo pregunto, ¿esos dos reinos existían en el Imperio Romano? ¿En un solo imperio existían esos dos reinos? Sí, señor. ¿Existía la iglesia en el Imperio Romano? Sí. ¿Existía el poder civil del Imperio Romano? Había en Roma dos reinos en una sola nación. Pero aquí dice que eran cuernos como de ¿qué? De cordero. Los reinos que reconoció Cristo Jesús. Es decir, que en esta nación se iba a reconocer la existencia de los dos reinos que reconoció Jesús. Y esos dos reinos son el reino de César y el reino de Dios, que es la iglesia, no juntos, sino separados. Yo pregunto, ¿es lícito que nosotros le rindamos a César lo que le pertenece a Dios? No. ¿Es lícito que le rindamos a Dios lo que le pertenece a César? No. Por ejemplo, si un gobierno le exigiera a la iglesia que le diera los diezmos al poder civil, ¿sería aceptable eso? No. Porque los diezmos le pertenecen ¿a quién? A Dios. Por el otro lado, ¿es lícito que la iglesia le pida al poder civil dinero para llevar adelante su obra? No. Es decir, que la existencia simultánea de dos reinos en esta nación indica que estos dos reinos iban a estar separados como lo enseñó Cristo Jesús. Ustedes recuerdan que Jesús fue a la corte de Pilato. Pilato lo entrevistó. Y como vimos en el capítulo 18 y el versículo 36 de San Juan, cuando Pilato le preguntó si era un rey, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Noten que Jesús reconoció dos reinos.
¿Reconoció Jesús que Pilato tenía derecho de gobernar? Sí, le dijo, te dio Dios autoridad de arriba para gobernar. Pero yo también tengo mi ¿qué? Yo también tengo mi reino, pero no es de aquí. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y ustedes recuerdan cuando Pedro procuró usar la espada literal para defender el reino de Jesús. Jesús le dijo, no, Señor. No uses la espada para defender mi reino espiritual. Si Dios quisiera, mandaría ángeles para defender mi reino. Pero no uses la espada. Y le dijo, el que mata con la espada, muere con la espada. Y lo interesante es, como ya estudiamos, que Jesús fue muerto por una alianza impía entre la iglesia y el Estado. La iglesia judía quería la muerte de Cristo, la iglesia apóstata de la época, la iglesia a la cual Jesús se refirió diciendo, generación de víboras, serpientes, hipócritas, asesinos. Jesús usó todos esos nombres para la iglesia de su época, porque ellos estaban a punto de aliarse con el poder civil para acabar con la vida del Señor Jesús. Y como vimos, el mismo Pilato reconoció que había dos reinos. Porque Pilato dijo, y ustedes recuerdan, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Cuántas leyes reconoció Pilato? Dos. La de la iglesia judía y la ley de él. Y él dice, este hombre no ha violado ninguna ley civil, ninguna ley mía, de mi reino. Si él ha violado las leyes del reino de ustedes, de la iglesia, encárguense ustedes de él. Pero ustedes saben que ellos dijeron que a nosotros no nos es lícito ejecutar el decreto de muerte sin la ayuda del poder civil. ¿Dónde surgió el problema? El problema surgió cuando la iglesia apeló a la espada del Estado para castigar al que no estaba de acuerdo con las enseñanzas y las prácticas de la iglesia. Y como hemos visto, Pilato anunció públicamente 3 veces que Jesús era inocente y condenó a un hombre que él confesó que era inocente. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué nación que se levantó o estaba ascendiendo al poder en 1798, que luego llegó a ser una potencia mundial, reconoció en sus documentos de incorporación la existencia legítima de la iglesia y del Estado en la misma nación, pero no juntos, sino separados? Mis queridos amigos, hay una sola nación que se levantó alrededor de 1798, que reconoció en sus documentos fundadores, en su declaración de independencia, en su constitución y en el acta de derechos que se escribió garantizándole a los ciudadanos ciertos derechos, una sola nación que separó los dos reinos, los reconoció a los dos reinos, pero los separó. Y esa nación es la nación de los Estados Unidos. Permítame leerles del Conflicto de los Siglos, página 493. Elena White no tenía dudas en cuanto a cuál era esta nación. Dice ella, en forma de pregunta, ¿cuál era
En 1798, la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, prometiendo ser una nación fuerte y grande, capaz de atraer la atención del mundo, la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Dice, el símbolo no admite duda en cuanto a cuál es esta nación. Una nación, y solo una, responde a los datos que especifica esta profecía. Incuestionablemente se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica.